Hola, hoy veremos cálculo de costos. Para comenzar, definiremos costo como la suma de todos los desembolsos en que incurre una persona física o moral para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere ingresos en el futuro. El costo en contabilidad hace referencia al momento en que una organización invierte dinero en la producción de un producto o servicio. Y finalmente podemos decir que los costos juegan un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones. Es importante aclarar la diferencia entre costo y gasto, ya que estos dos términos se tienden a confundir, pero son términos muy diferentes. Por un lado, costos son los desembolsos relacionados directamente con la producción de un producto o servicio, mientras que el gasto constituye los desembolsos destinados a la venta o distribución del producto o servicio, a la administración y al mantenimiento de la organización. En definitiva, costo y gasto son muy distintos. Clasificación de costo. Primero, según la función donde se originan. Tenemos los costos de producción, que son aquellos que se generan en el proceso productivo, es decir, en la transformación de la materia prima en productos terminados. Los costos de distribución se generan cuando se lleva el producto o servicio hasta el cliente final. Los costos de administración hace referencia a las áreas administrativas, por ejemplo, los sueldos de contadores, secretarias, artículos de escritorio, etc. Y por último, están los costos de financiamiento, que se generan cuando se utiliza el capital. Segundo, según su identificación con una actividad, tenemos los costos directos, que son aquellos que se pueden identificar completamente con el producto o servicio. Y por otro lado, tenemos los costos indirectos, que son aquellos que no están ligados directamente a la actividad, pero se debe tener en cuenta. Es difícil asociarlos con un producto o servicio en concreto. Tercero, según el tiempo en que se calculan, tenemos los costos históricos, que son aquellos costos del pasado, que se han generado en un periodo anterior. Y tenemos los costos predeterminados. Estos se pueden calcular a través de método estadístico y generalmente se utilizan para la elaboración de presupuestos. Cuarto, según el momento en que se reflejan los resultados, están los costos del periodo, que son aquellos identificados con periodos de tiempo y no con el producto. Los costos del producto, por otro lado, es representado como el costo de mercadería vendida. Quinto, de acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo, están los costos controlables. Son aquellos cuya generación dependen de la dirección de la organización, mientras que los costos no controlables son aquellos que no se cuenta con autoridad de la organización para su control. Sexto, de acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, tenemos los costos relevantes. Son los que se permiten su modificación al tomar decisiones, mientras que los costos no relevantes son aquellos que independientemente de la decisión que tome la organización, estos permanecerán constantes. Séptimo, según el tipo de desembolso o el tipo de sacrificio en que se ha incurrido, tenemos los costos desembolsables, que son aquellos que generan una salida real de efectivo, mientras que los costos de oportunidad son los costos que conlleva elegir una decisión y renunciar a otra alternativa. Octavo, según el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad, tenemos los costos sumergidos, que son aquellos que no se alteran aunque la actividad productiva aumente o disminuya, mientras que los costos diferenciales se trata de los aumentos o disminuciones en los costos como consecuencia de un cambio de operación. Cuando se originan por reducción en el nivel de operación, se denominan decrementales, mientras que si se originan por aumento en el nivel de operación, son incrementales. Noveno, según su relación con una disminución de actividades o supresión de actividades. Tenemos los costos evitables, que son identificables con el producto, servicio o departamento. Si alguno de estos tres desaparece, el costo también desaparece.
mientras que los costos inevitables son aquellos que no desaparecen aunque el producto, servicio o departamento desaparezca de la organización. Décimo, según su comportamiento o volumen de producción. Tenemos los costos fijos, que son aquellos que se mantienen constante en un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Los costos variables son aquellos que cambian según el nivel de producción. Y finalmente, tenemos los costos semivariables o semifijos, que son aquellos que tienen una parte fija y otra variable, y que sí dependen del volumen de producción. Para continuar, veremos la naturaleza de los costos de producción. Los costos relacionados con el producto o servicio se clasifican en directos e indirectos. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar completamente con el producto o servicio, mientras que los costos indirectos son aquellos que no están ligados directamente a la actividad, pero se deben tener en cuenta. Existen tres elementos básicos que dan origen al producto o servicio final. Primero tenemos la materia prima directa, que se refiere a todo costo que provenga de aquellos elementos que construyan el producto final. La mano de obra directa es el costo de recursos humanos que intervienen en la producción del producto final. Y el último elemento son los costos indirectos de fabricación, que son todos aquellos costos que no se incluyen directamente en la partida del proceso de fabricación, es decir, que no se identifican plenamente con el producto. Por ejemplo, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, entre otros. Materia prima directa, o también llamados materiales directos, son los principales recursos que se usan en la producción. Estos se transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Pueden ser productos naturales, semielaborados o elaborados básicos, que luego de la transformación se convertirán en bienes aptos para el uso o consumo. Finalmente podemos decir que una de las principales características de los productos naturales es la ausencia de tratamiento, por lo que adquiere un estado natural antes de empezar a ser tratados. Existen distintos tipos de materias primas según su procedencia. Primero, de origen vegetal. Hace referencia a la agricultura y explotación forestal. Esto es la materia que es extraída de la vegetación, como la madera, las semillas, las frutas, la soja, el trigo, entre otros. Segundo, tenemos de origen animal, que hace referencia a la ganadería y pesca, cuya materia proviene de los animales, como por ejemplo las pieles, la lana, la carne, la leche, el huevo, entre otros. Tercero, de origen mineral. Aquí están los metales, la materia que se origina en la tierra a partir de procesos naturales en el suelo, dando como resultado oro, hierro, cobre, plata, etc. Cuarto, de origen líquido o gaseoso. Acá se encuentran los elementos indispensables, materias como el oxígeno, agua, hidrógeno y todos aquellos elementos que se encuentren en la naturaleza en estos estados químicos. Y por último, en quinto lugar, tenemos de origen fósil, que hace referencia a elementos antiguos, materias como el petróleo, gas natural, diamantes y aquellas originadas a partir de los organismos y plantas que viven en la Tierra. Ahora veremos algunos ejemplos de materias primas. Un buen ejemplo son los distintos recursos naturales, como puede ser la madera, la lana, las frutas, la leche, etc. En este sentido consideraremos como materia prima la madera de los árboles, que una vez tratada puede acabar convirtiéndose en mesas, sillas o muebles. Las frutas que se extraen de la tierra o arbustos pueden acabar convirtiéndose en mermeladas o conserva. Y otro muy buen ejemplo es la lana que se extrae de las ovejas. Puede transformarse en mantas, chalecos, calcetines, etc. Mano de obra directa. Es el esfuerzo físico o mental de colaboradores para la elaboración de un producto.
En otras palabras, es el esfuerzo ejercido por los colaboradores en el proceso productivo, mediante el cual se transforman las materias primas en productos terminados. También se suele llamar costo directo de esfuerzo, lo que permite la valorización del trabajo realizado. La mano de obra es un elemento muy importante, ya que influye significativamente en el costo definitivo del producto y o servicio. Algunos ejemplos de mano de obra. Cuando una organización es productora, se considera mano de obra directa la labor de colaboradores que participan directamente en la elaboración del producto. Estos son los agricultores, apicultores, pasteleros, operadores de máquinas, pintores, constructores, empaquetadores, etc. En cambio, si una organización brinda servicios, se considera mano de obra a las personas que prestan servicio directamente a los clientes, como por ejemplo los profesores, consultores, abogados, médicos, guías de turismo, etc. Último elemento, costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos, más todos los incurridos en la producción, pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son identificables de forma directa. En otras palabras, son los costos que intervienen en el proceso productivo, ya que ayudan a la terminación adecuada del producto final, pero que no se pueden asignar o cuantificar de forma directa a cada producto. Estos costos, sin embargo, son imprescindibles para la ejecución del producto o servicio. Algunos ejemplos de estos son agua, luz, teléfono, aporte de máquinas y herramientas, servicios, espacio físico, materiales indirectos, mano de obra indirecta, etc. La composición de los costos indirectos entonces radica en la materia prima indirecta más la mano de obra indirecta más otros costos indirectos. Estos costos se clasifican en costos indirectos de fabricación fijos y costos indirectos de fabricación variables. También se les puede denominar costos fijos y costos variables, y la suma de ambos da como resultado el costo total de producción. Por una parte, los costos indirectos de fabricación fijos son costos que permanecen constantes independientemente de los niveles de producción. Es decir, se produzca o no, estos siempre existen y son constantes. Mientras que los costos indirectos de fabricación variables, su total cambia en proporción directa al nivel de producción. Es decir, cuanto más grande sea el conjunto de unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de fabricación variables. Dicho lo anterior, observaremos una representación gráfica. En primera instancia tenemos los costos fijos, en donde a medida que aumenta el volumen productivo, los costos se mantienen constantes. Mientras tanto, el costo variable se observa que a medida que aumenta el volumen productivo, a su vez los costos variables aumentan progresivamente. Finalmente, tenemos la representación gráfica del costo total, el cual es el valor total de los recursos utilizados en la producción, ya sean fijos o variables. El costo total se incrementa cuando el nivel de producción se eleva debido al aumento de factores variables que se utilizan, y se calcula de la siguiente manera. El costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total. Algunos ejemplos de costos indirectos de fabricación fijo son todos aquellos gastos como por ejemplo la depreciación de maquinarias y edificios de producción, arriendo de edificios o plantas, seguros, servicios públicos, ya sea agua, luz, teléfono, internet, entre otros, impuestos a la propiedad, publicidad, salarios de colaboradores, etc. Por otro lado, algunos ejemplos de costos indirectos de fabricación variables tenemos los materiales indirectos, que pueden ser combustible, herramientas, pegamento, suministros de fábrica, etc. Y por otro lado tenemos la mano de obra indirecta, que son los salarios de empleados que no están directamente relacionados con el proceso productivo. Por ejemplo, transportista, logística, almacenistas, supervisores de calidad, etc.
Es importante distinguir que los servicios públicos como el agua, luz, teléfono, entre otros, pueden ser clasificados como costos fijos o costos variables dependiendo del producto o servicio. Por ejemplo, si un emprendedor comercializa sus productos en un determinado local, ¿los servicios públicos son costos fijos o costos variables? La respuesta es muy simple, son costos fijos, ya que estos costos no participan directamente en la elaboración del producto, es decir, solo se utilizan estos servicios para ofrecer los productos. En cambio, cuando un agricultor se dedica a la siembra de un fruto, el agua es un bien esencial para su cosecha y si decide sembrar más semillas, debe utilizar más agua y viceversa. Por lo tanto, el costo del agua varía al incrementar o disminuir la producción, por lo que se considera un costo variable. En resumen, el primer elemento del costo, la materia prima o materiales, está compuesto por los materiales directos, que son aquellos que intervienen directamente en el proceso productivo, por ejemplo, la tela. También está compuesto por los materiales indirectos, que son aquellos que intervienen en el proceso productivo, pero no en forma directa, por ejemplo, hilo, botones, cierre, etc. El segundo elemento, la mano de obra, está compuesto por la mano de obra directa, que son aquellos que intervienen directamente en el proceso productivo, como los obreros, mientras que la mano de obra indirecta es aquella que interviene en el proceso productivo, pero no en forma directa, por ejemplo, supervisores, transportistas, etc. Finalmente, el último elemento del costo, los costos indirectos de fabricación, compuesto por los costos indirectos de fabricación fijo, que está compuesto por otros costos, como los servicios públicos, seguro de fábrica, arriendo de fábrica, etc. Mientras que los costos indirectos de fabricación variable está compuesto por materiales indirectos y mano de obra indirecta. Cadena productiva. Es un sistema constituido por agentes económicos relacionados entre sí, por una asociación de operadores que abarca desde la extracción o provisión de insumos, producción, transformación de la materia prima, comercialización del producto, hasta el consumidor final. En primera instancia tenemos los productores que podrían ser proveedores, luego la provisión de insumos, ya sea de materia prima o semielaborada, para posterior transformación, una serie de procesos. Luego tenemos el producto final, que puede ser comercializado a través de mayorista, minorista o distribuidor. Y finalmente está el consumidor final, que pueden ser las cadenas comerciales o la venta directa hacia los clientes. Podemos decir en definitiva que detrás de cada producto o servicio final hay un proceso productivo. Algunos cuentan con todas esas etapas vistas, mientras que otros cuentan con menos etapas, dependiendo de la actividad o producto que se elabore. Pasos para determinar el precio de un producto o servicio. Para determinar los costos de producción de un producto o servicio final, debe tener detallado el valor de cada uno de los costos del desarrollo del producto. Una vez detallado todos los costos, se debe realizar la siguiente fórmula. Luego de conocer el costo total de su producción, podrá determinar el costo unitario de la fabricación de su producto de la siguiente manera. Es importante mencionar que el costo unitario representa lo que cuesta producir una unidad. Al determinar el costo de producción con la fórmula anterior, se puede establecer finalmente el precio de venta del bien, ya que para obtener una ganancia, este producto o servicio debe ser vendido a un precio superior al costo unitario de fabricación. Es importante señalar que el precio de un producto o servicio depende de los insumos y de las actividades propias de cada emprendimiento u organización, por lo que los precios no serán iguales, pues todos los procesos son distintos. Además, puede apoyarse de la siguiente fórmula para identificar el precio de su producto en el caso de contar con otros costos. Finalmente, si queremos establecer un porcentaje X de ganancia, se debe aplicar la siguiente fórmula para calcular el costo de venta exacto.
De esta manera, deja un cierto nivel de utilidad para usarse en promociones u ofertas especiales, donde se acostumbra a aplicar descuento en los precios de los productos y servicios. Es importante conocer estos detalles, ya que pueden marcar la diferencia entre un resultado positivo o negativo, es decir, entre la ganancia o pérdida. En base a lo anterior, veamos un ejemplo sencillo. Teresa ha decidido ser emprendedora y colocar un pequeño negocio que produzca mermeladas. Para comenzar, decide contratar a una persona que le ayudará a preparar y envasar sus mermeladas artesanales. El sueldo fijado para su ayudante es de 75.000 pesos mensual. Por otro lado, encontró un pequeño local cerca del centro para arrendar. Su prima Alicia le comentó que si quería saber si estaba teniendo ganancias, tenía que calcular cuánto le estaba costando producir sus mermeladas. Además, saber cuánto le costó producir un frasco de mermelada le ayudaría a poner un precio al producto de forma que le permitiera recuperar su inversión y obtener un margen de ganancia. En base a la sugerencia, Teresa ha decidido sacar los cálculos necesarios para obtener todos los costos. Lo primero que hizo para esto fue hacer una lista detallada de todos los costos de cada elemento necesario. Una vez detallado todos los costos, se puede calcular el costo total de producción, sumando la materia prima total, más la mano de obra total, más los costos indirectos de fabricación total. Sumándolo todo esto, el costo total de Teresa es de 516.000 pesos. El último paso que Teresa debe seguir para calcular todos sus costos de producción es obtener el costo unitario. El costo unitario representa el costo promedio por unidad producida y se calcula de la siguiente forma. Para determinar el costo unitario, Teresa ha fabricado 200 unidades de mermelada. Entonces, al aplicar la fórmula, el costo de producción de un frasco de mermelada es de 2.580 pesos. Con toda esta información, Teresa puede saber cuánto es que tendrá que invertir para su producción y además sabe que si quiere obtener ganancia en la venta de mermeladas, deberá venderlas a más de 2.580 pesos. Como información adicional y tomando el ejemplo de Teresa, se sabe que el costo unitario de un frasco de mermelada es de 2.580 pesos y ella quiere obtener un 25% de ganancia. Para calcular dicho precio se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, para obtener una ganancia de un 25%, el frasco de mermelada se debe de vender a 3.440 pesos. A modo de conclusión, es importante aprender a determinar los costos de producción de nuestro emprendimiento o organización, ya que se puede establecer de manera eficiente el precio de venta del producto. Por otro lado, el manejo adecuado de estos cálculos permitirá obtener beneficios, tanto monetarios como el reconocimiento y valor que le otorgan los usuarios al producto. Además, conocer los costos es fundamental para la toma de decisiones. Finalmente, podemos decir que el desconocimiento de estos costos puede ocasionar un riesgo para el emprendimiento, que puede generar un nivel de pérdida y, en el peor de los casos, llevarla a su desaparición. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.